Repsol ha realizado un primer análisis sismográfico para determinar la arquitectura geológica de la área buscando potencial de hidrocarburo. El estudio de dos dimensiones aquí, ha creado suficiente curiosidad que ha señalado un análisis de 3 dimensiones para definir mejor si lo tincu bora buscando a zeta of gas. Esta aqui é a companhia que apresenta a melhor oferta para explorar no subsuelo e que agora forma um consórcio com outro gigante na indústria. Agora sinalou que o barco Polar Duke já cobre 50% da área de sondeio e estava um bom momento para o Ministério de Assunto Energético fazer uma inspeção de trabalho. O Ministério de Assunto Energético faz uma inspeção do barco Polar Duke que está progressando em seu trabalho de sondeio em 3 dimensões de arquitetura geológica de nosso subsuelo territorial. Está buscando gas ou petróleo. Repsol está parte do consórcio que a contratar o barco aqui, depois que quase 2 anos passados a começar a trabalhar na exploração. La primera fase empezó el 20 de diciembre del 2012 y con una duración de 1 año y medio hicimos la sísmica 2D, 3.500 kilómetros de sísmica 2D. Y luego el 20 de junio del mes que acaba de pasar hemos empezado la segunda fase donde tenemos el compromiso de hacer la 3D y vamos a hacer una cantidad de sísmica mucho mayor de la que tenemos como compromiso. Tenemos un compromiso de hacer 1.000 kilómetros cuadrados y estamos haciendo 3 veces más. Espanhol Repsol, la uniforce com British Gas e o gigante francês Total, de uma iniciativa de exploração que me cercava outro ano na MEI, prometo decidir se lo começa a perforar. O progresso de operação não conhece contratiempo, ni accidente, ni sorpresa. Vamos aproximadamente a la mitad, 1.600 kilómetros cuadrados de sísmica adquirida y lo que hay planeado es hacer 3.200 kilómetros. O sea que en estos momentos estamos en la mitad del survey y esperamos terminarlo aproximadamente para mitad de septiembre. O Ministério de Assunto Energético ha visitado o barco para reparar que está sendo um trabalho rutinário de maneira qualquer operação de índole aqui, operando 24/7 para analisar el fondo submarino. Lo que hay detrás del barco son unos streamers que llevan unos geófonos que recogen las señales que envía una fuente que hay inmediatamente detrás del barco. Donde están las boyas amarillas va la fuente que crea la energía que al atravesar las formaciones que hay en el subsuelo reflejan ondas que registran estos geófonos que hay en los streamers. Con todo eso se obtienen unas trazas y unos datos que hay que llevarlos a un centro de procesado para ponerlos en un formato que un especialista puede interpretar y con esa interpretación puede reconstruir la historia geológica del área. Justamente a história geológica de nosso subsuelo é importante para Repsol para conhecer o potencial de área. Riba Polar Duke lo hace cierto procesamiento inicial, pero lo mejor interpretar eso aquí de más detalles después. Cuando termine el survey dentro de aproximadamente un mes, para mitad de septiembre, entonces todos los datos que se han adquirido se llevan a un centro de procesado, ¿Dónde? En Houston. Okay. Y ahí, en unos 7 u 8 meses, se obtienen los datos en el formato que nosotros queremos obtenerlos para tomar las decisiones. Na novembro outro ano, o consórcio Repsol, Total e British Gas mister decidir se está perforar ou terminar o contrato. Assim mesmo, o executivo de Repsol está optimista. Se não estava assim, lo não há nem começar com a avaliação sismográfica 3D. Giovanni Müller, Notícia de Noite. O Ministério de Assunto de Energia tem detalhe de assinar chamado Product Sharing Agreement, é contrato especial que tem com o consórcio que está fazendo trabalho de exploração. Amanhã nós apresentamos detalhes aqui.